Estamos a jueves 5 de febrero y ayer se realizó la ceremonia de inicio de la etapa de construcción del emblemático megaproyecto eléctrico Kimal Lo Aguirre, la iniciativa de transmisión de energía y que busca conectar la región de Antofagasta con la región metropolitana y así traer parte de la energía fundamentalmente renovable que se está generando en el norte y que se pierde por básicamente la congestión de nuestro sistema actual. Para hablar del proyecto nos acompaña Carola Venegas, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Energía, que es como se llama la sociedad de esta iniciativa. Carola, un gusto tenerte con nosotros aquí en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gabriela? Gracias por invitarme. Carola, ¿qué tanto cambia nuestra matriz energética con este proyecto? Mira, primero es un proyecto que acaba de iniciar su construcción. Nosotros fuimos adjudicados a través de una licitación internacional el año 2021. Tenemos un decreto que se publicó el 7 de mayo del año 2022 y que nos da 84 meses para el desarrollo y construcción del proyecto y ponerlo en operación. Uh-huh. Por lo tanto, hoy día estamos celebrando, pero la gran celebración, ¿cierto?, va a ocurrir el año 2029 cuando el proyecto esté en operación. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar? Vamos a celebrar que tenemos un sistema eléctrico más robusto, uh-huh. ¿Ya? Hoy día tenemos una alta dependencia eléctrica, sí. Ya no es solo la luz, que nos quedamos con ese concepto de la cuenta de la luz, sino que es parte del funcionamiento de las ciudades, de los hogares, de los establecimientos de educación, etcétera, y por lo tanto el contar con un sistema más robusto es uno de los elementos centrales que tuvo a la vista en el fondo el Estado en su planificación energética para licitar este proyecto. Y también favorece a las empresas que se han instalado con proyectos de energía renovable en el norte, en esto que se ha denominado la transición energética, y que muchas veces, como tú antes decías, no han podido poner a disposición su energía o han tenido costo cero por la falta de redes que puedan transmitir. Así que hay un montón de ventajas que trae el proyecto, así que por algo hay tanto entusiasmo en haber puesto ayer en el inicio de construcción. Sí, de hecho veíamos a autoridades, veíamos al ministro de Energía y Economía, el viceministro Álvaro García, veíamos representantes también de China, porque aquí hay una sociedad no solamente entre ISA y Transelec, sino que también de la China Southern Power Grid, exactamente, cuesta. Pero bueno, va a ser una sociedad que también va a estar bastante presente en el modelo energético. Pero antes de hablar de ese tema, en general hablamos de energía con las fallas. Y hablamos bastante de energía durante este año, justamente por lo mismo. Hace que casi exactamente un año tuvimos el mega apagón de fines de febrero, y ahí también se habló de la necesidad de pensar en un modelo más resiliente. Con esta línea de transmisión, cuando esté operando, ¿vamos a tener un sistema más resiliente? Sí, efectivamente, eso es uno de los argumentos para haber diseñado esta línea, ¿ya? En el fondo es una línea que opera en corriente continua, ¿ya? Es decir... ¿Qué significa que opera con corriente continua? Sí, mira, en Chile, desde los enchufes, las subestaciones eléctricas, toda nuestra línea de transmisión opera en corriente alterna, ¿ya? ¿Por qué no tenemos corriente continua? Porque en pequeños tramos ya es más cara, ¿ya? Porque tiene unas subestaciones que son enormes, son carísimas y solo se pagan cuando las líneas tienen más de 700 kilómetros, ¿ya? Chile se atrevió a hacer una línea de larga distancia y mira, el sistema eléctrico se parece mucho a las carreteras, ¿ya? Es como que nos atrevimos a hacer un túnel de alta velocidad de larga distancia. ¿Qué es lo que permite entonces este túnel de alta velocidad? Primero, que para aquellos que van de un punto a otro, ocupan el túnel y van más rápido, con menos pérdida, ¿cierto? Es eficiente. Y para los que se quedan utilizando la ruta existente, está más liberada, ¿ya? Y eso también en una red eléctrica, mientras más opciones tienes de conexión, hay más posibilidades en el fondo de que un blackout
no no ocurra. ocurra. Como el que tuvimos en febrero del año pasado. Así es. Ahora, el proyecto ha estado 2 años ya en tramitación ambiental. Revisada ayer, tuvieron que responder alrededor de 3.000 observaciones. ¿Está bien esa cifra? 3.000 observaciones de organismos públicos, consultas ciudadanas. ¿Por qué se ha demorado tanto? Mira, la verdad es que 2 años para un proyecto de esta magnitud es poco, Chuta. ¿ya? ¿Por qué? Porque los estudios de impacto ambiental tienen que tener información en detalle de un montón de componentes ambientales: flora, fauna, vegetación de baja movilidad, hongos y líquenes, calidad del suelo, agua, grupos indígenas, sistemas de vida, calidad del aire, y así un sinnúmero de variables que hay que estudiar, y eso hay que estudiarlo por cada una de las coordenadas de las patas de las 2.700 torres, ¿ya? Por lo tanto, y nosotros pasamos por 28 comunas, es decir, y tenemos zonas climáticas distintas, tenemos actividades económicas distintas, grupos humanos sumamente distintos, tenemos comunidades indígenas, collas, diaguitas. Entonces, la verdad es que el estudiarlo para nosotros y luego para los órganos del Estado con competencia ambiental pronunciarse, que la comunidad tenga participación ciudadana, que tuvimos una consulta indígena, ¿ya? Entonces, la verdad es que si uno pone a la luz eso, 2 años suena bastante razonable. ¿Y tenía sentido? Esas 3.000 observaciones, los informes, ¿todos tuvieron sentido? A mí me parece que sí, ¿ya? Nosotros tomamos las observaciones como una forma de mejorar, ¿ya? Este proyecto es urgente, es un proyecto que es importante que llegue a tiempo. La ciudadanía no está disponible a tener más blackout, generan un caos enorme. Y por otro lado, es un proyecto que va a permitir que nuestra matriz energética sea más limpia. Cuando el proyecto Quemarlo Aguirre entre en operación, se terminan de retirar las centrales a carbón que todavía están disponibles, por lo tanto, vamos a tener menos emisiones, y en la medida de que tenemos un sistema que no tiene emisiones, tiene sentido, por ejemplo, que todos nos podamos cambiar a vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque hoy día lo más probable es que yo en el día ande manejando, voy a enchufar el auto en la noche, y en la noche no hay sol, ¿ya? Y por lo tanto a lo mejor mi auto yo creo que es limpio, pero lo estoy suministrando con electricidad que puede provenir de fuentes no tan limpias. Claro. Entonces hay una serie de elementos que van a ir ocurriendo, así que el proyecto es urgente, y en ese sentido hacerlo bien, no tener controversias, el tomar en consideración todas las observaciones, es algo que a nosotros nos permite ahora, ya en la fase de construcción, tener a la vista lo que opina la ciudadanía, haber hecho las modificaciones necesarias y ojalá entonces poder construir con fluidez para llegar a tiempo. Sí, ¿llegar a tiempo cuándo? En los 84 meses, ¿cierto?, de nuestro decreto, se acaba en el primer semestre del año 2029. Ya, ahí debería estar ya en marcha y operando la línea. Ahí deberíamos, en el fondo, tener otro evento que venga a inaugurar la operación del proyecto. Perfecto. Se calcula que la iniciativa implica una inversión de $1.480 millones. Así también está presentado ante los organismos de tramitación. ¿Eso incluye los gastos en permisos o se ha encarecido después de estos 2 años? No, eso incluye todos los gastos. ¿Ya? Okay. Primero, cuando se hace la licitación internacional, tú postulas con una inversión referencial, ¿ya? Y esos son los $1.500 millones. Sin embargo, la construcción del proyecto, nosotros siempre tuvimos a la vista que es más que eso, ¿ya? Son montos distintos, y para no confundir a la ciudadanía, nosotros en el fondo nos quedamos siempre con el mismo monto. Pero hasta ahora, si bien es cierto, tramitar permisos, hacer estudios, es caro, es complejo. Se habla de $30 millones que se han gastado en permisos. Es que es el estudio de impacto ambiental más grande que el sistema haya tenido a la vista, ¿ya? Solo para darte un ejemplo, por lo general un estudio de impacto ambiental implica la tramitación de un permiso para corta de bosque nativo de preservación que
tienen un número, este se denomina el PAS 150, nosotros tenemos 26. ¿Ya? Entonces, cuando hablábamos con la CONAF, con la Corporación Nacional Forestal, nos decía, para nosotros, ustedes son 26 proyectos, ¿ya? Para otros, un estudio de impacto ambiental implica información respecto de una región. Claro. Nosotros entregamos información respecto de 5 regiones. Entonces, por supuesto que eso también es caro, ¿ya? Además, tienes que pensar que hoy día todavía nosotros tenemos un sistema que la información se levanta en terreno, ¿ya? Es decir, cuando esto se inició, todavía no había satélites mirando biodiversidad, ¿ya? Todavía no había posibilidad de procesar datos con inteligencia artificial. Yo espero que los siguientes proyectos sí permitan levantar datos con satélites, como ya tenemos una iniciativa chilena que monitorea biodiversidad, que pasa casi todos los días monitoreando Chile y que podríamos hacerlo en forma más rápida, y también tenemos inteligencia artificial a la vista que también podría permitir procesar datos y hacer evaluaciones de forma más rápida. Estamos conversando con Carola Venegas, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Energía, que es como se llama la sociedad detrás de el megaproyecto eléctrico de transmisión Kimal-Lo Aguirre. A propósito de líneas de transmisión, la que existe actualmente en esa zona, la Cardones-Polpaico, que también trae energía del norte, copó la capacidad a los pocos meses del inicio de la operación. ¿Existe ese riesgo también esta vez con Kimal-Lo Aguirre o no? Sí, mira, ocurre algo que, de nuevo voy a ocupar el ejemplo de las carreteras. En el fondo, cuando tú planificas, ya, como finalmente el págamo ya no existe y todas las cosas las terminamos pagando nosotros como usuarios o como contribuyentes, tú planificas sistemas eficientes, ¿ya? Es decir, que no estén sobredimensionados, no planificas una carretera de 4 vías en una zona rural, ¿cierto? Sabiendo que van a pasar pocos vehículos. Y también planificas en el fondo un sistema eléctrico cuando ya estás al límite de colapsarlo. Y lo que ha ocurrido, que también lo vemos en las carreteras, es que nos quedamos cortos con la planificación, ¿ya? Porque lo que ocurre es que en la medida que tú pones a disposición infraestructura, hay actores que están mirando que viene esa infraestructura y planifican que haya más viviendas cerca de esa carretera, ¿cierto? Y por lo tanto llegan más autos de los que planifiqué, y en el caso del sistema eléctrico, más desarrolladores eléctricos están mirando que viene una infraestructura y se instalan más proyectos de generación y por lo tanto se colapsa más rápidamente. Entonces vamos viviendo en el fondo una era en donde planifico, lo pongo a disposición, se ocupa, pero rápidamente llegan más proyectos o llegan más generación eléctrica y se vuelve a copar. Hoy día la verdad es que este proyecto se atrevió a hacer una sobredimensionamiento, es decir, nosotros podemos llegar a transmitir 3.000 megawatts en bipolo, que también da más flexibilidad. ¿Qué significa eso? En el fondo tenemos 2 polos de 1.500 megawatts cada uno. Eso da también más flexibilidad al sistema. Pero lo más probable es que pase lo mismo, ¿ya? Porque nos quedamos cortos con la planificación y yo espero, y la empresa y me imagino que todo el sector eléctrico, de que vengan más proyectos, que vayan al sur, de que nos atrevamos a seguir haciendo proyectos grandes, porque finalmente el trabajo de hacer un gran proyecto es poco más de hacer pequeños proyectos y aprovechamos las economías de escala de grandes proyectos. ¿La solución entonces sería una línea de transmisión en el sur? ¿Sería poner más foco en los pequeños medios de generación distribuida? ¿Dónde está la solución? Yo diría que hay varios frentes. Allá ha aparecido dentro de los procesos de estudios de la planificación de largo plazo la necesidad de extender otro proyecto en corriente continua hacia el sur, desde Santiago al sur. Tenemos nosotros una ventaja como país, que en el norte tenemos el desierto, ¿cierto?, con la radiación solar
que nos da la capacidad de generación más grande del mundo, con el mejor factor de eficiencia, y en el sur tenemos proyectos eólicos, ¿ya? Que empiezan a generar electricidad alrededor de las 5 de la tarde. El viento es caprichoso y el viento llega en la tarde, llega a las 5 de la tarde más o menos y termina en la mañana a las 8. Entonces, la unión, ¿cierto?, de ambos nos podría permitir tener suministro renovable y barato durante todo el día, a lo que se suma la capacidad hidroeléctrica que pueda tener el país. Y eso se logra con reforzando líneas de distribución para permitir más proyectos pequeños, estos proyectos que ocupan además algunas atribuciones, como no tener que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y también grandes proyectos. Y yo creo que por ahí viene la mano, pero necesitamos que esos proyectos de transmisión estén a la vista rápidamente, para que el sistema en el fondo no llegue a ese punto en donde lo que se planificó hace algunos años terminó colapsado antes de lo que estaba planificado. Claro. Tú decías, Carola, que necesitamos más de estos proyectos en otras zonas del país, y aprovechando también la experiencia que tuvieron con la tramitación de Kimal Aguirre, lo decías, este es el mayor proyecto que ha entrado a tramitación por la cantidad de permisos que se requieren, no necesariamente por el monto de la inversión, sino por la cantidad de permisos que se requieren. Tenemos un gobierno entrante que ha dicho que va a estar mirando el tema de los permisos nuevamente. Tuvimos una reforma al sistema de permisos, todavía queda pendiente una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero ¿qué es lo que sería prioridad revisar con la experiencia que tuvieron ahora? Mira, en este proyecto todos los números que tú puedas dar son enormes, ya 1.400 kilómetros, sí. 2.700 torres, entonces 5.000 permisos, la verdad es que parece grande, pero es razonable dada la magnitud del proyecto. Yo diría que lo importante es que los tiempos de tramitación de los permisos ya se puedan acotar. En algunos casos de permisos, en el fondo, que antes de la nueva ley de permisos que se puso a disposición hace muy poco en este gobierno, habían permisos que no tenían plazos. Hoy día existe el silencio administrativo, sí. Hoy día hay varios servicios que tienen incluso a disposición técnicas habilitantes, que en el fondo son declaraciones juradas, en donde yo me comprometo a hacer lo que dije que iba a hacer, y eso se puede hacer también porque hay otra ley, que es la ley de delitos económicos y ambientales. Entonces, si yo no cumplo, hay sanciones muy severas, ¿ya? Falta, por supuesto que falta. Yo veo también que el nuevo gobierno viene con un buen ánimo. Ellos tienen a la vista, y yo creo que tienen un muy buen diagnóstico de todavía dónde falta eficientar, dónde falta asegurarle a las empresas y a las inversiones de que la tramitación va a ocurrir en un tiempo esperado. Es decir, si yo tengo a la vista que este trámite se demora 45 días, ¿ya? Yo planifico para asegurarme que lo voy a tener a tiempo. Si hay un permiso que no tiene un plazo establecido, genera un nivel de incertidumbre que es difícil para manejar en un proyecto, porque tú sí o sí tienes que pagar los créditos, tú sí o sí tienes que seguir avanzando, no puedes tener a los contratistas de construcción con las maquinarias y con la gente contratada y no poder avanzar en los trabajos. Entonces, yo creo que ir eliminando esas incertidumbres respecto de plazos es por lejos el gran desafío, y yo veo que el gobierno entrante lo tiene muy claro, tal como también contribuyó ahora el actual gobierno a través de la ley de permiso. Sí. Bueno, otro de los grandes desafíos que tiene el proyecto son las expropiaciones. ¿Qué implican para Kimal Aguirre? Bueno, tú te imaginarás que en 1.400 kilómetros... Por eso pregunto, sí. Tenemos muchos propietarios, sí. ¿Ya? Primero tenemos un gran propietario, que es el Estado, ¿ya? El Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, es dueño de muchos de los terrenos, especialmente de las regiones de Antofagasta y de Atacama, ¿ya? En ese caso nosotros presentamos... dos instancias que tienen que ver con la concesión eléctrica
y además le solicitamos al Ministerio de Bienes Nacionales servidumbre administrativa. Ya entonces estamos con esas dos vías en paralelo y en algunos tramos ya de la región de Antofagasta ya tenemos acceso a esos predios. Por ejemplo, la estación conversora Quimal, que ya comenzó su construcción habiendo tramitado una concesión de uso oneroso con el Estado. Y luego tenemos alrededor de 700 propietarios, ¿ya? Al mismo tiempo que empezamos la evaluación ambiental, empezamos un proceso de negociación voluntaria. Uh-huh. Y nos ha ido bastante bien, tenemos en el fondo un desempeño de la negociación voluntaria que es por sobre lo esperado, que es por sobre lo que hasta ahora otros proyectos habían alcanzado a esta etapa de madurez del desarrollo. Seguimos en esa negociación, esperamos que ojalá aumentar lo más posible la negociación voluntaria y en donde no se pueda, ya presentamos también en el año 2024 las concesiones eléctricas para entrar a un proceso de tasación uh-huh. y hacernos de esos predios. Claro. Bueno, lo decíamos al principio en esta conversación, el proyecto de Quimal Lo Aguirre es fruto de una asociación entre Isavías, Transelec, China Southern Power Grid International. ¿Hay interés por continuar con esta asociación en otras iniciativas de energía? Mira, solo voy a hacer una aclaración. No es Isavías. Sí, es Isa Interchile. Exacto, sí, perdón. Es Isa son primos con Sí, son primos. Mira, nosotros hoy día tenemos un desafío grande, ¿ya? Somos una empresa, Conexión Quimal Lo Aguirre Sociedad Anónima, con estos 3 sponsors y socios que tú señalabas, pero somos un proyecto, ¿ya? Y todas las personas que trabajamos acá, que es un equipo numeroso, con gente con mucha experiencia, un equipo realmente apto para trabajar en proyectos complejos, con una disposición a las dificultades y a enfrentarlas, la verdad, muy meritoria. Y nuestro desafío es tan grande que hasta ahora estamos dedicados 100% a Quimal Lo Aguirre, ¿ya? Y habrá que verlo, ¿ya? Creo que la experiencia que hemos ido ganando se puede poner a disposición de otros proyectos complejos, pero ahora tenemos que seguir dedicados a esto porque por más que ayer hayamos celebrado el inicio de la construcción, nos quedan años de mucho trabajo, harta dificultad. Y hasta ahora el trabajo era, entre comillas, en papel, ¿cierto? Eran estudios, eran análisis, etcétera, contratos, pero ahora el trabajo es en terreno y ahí también ocurren cosas y tenemos que seguir concentrados porque el llegar a tiempo, insisto, con Quimal Lo Aguirre es algo muy importante para nuestro país. Carola Venegas, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Energía, muchas gracias por habernos acompañado a Mercado Central. Muchas gracias a ti, Gabriela. 9 de la mañana con 31 minutos. ¿Ustedes saben que adiós arriendo de Banco Internacional entiende la etapa en la que estás? Claro que sí. Descubre el hipotecario que te da un dividendo más bajo los primeros 5 años con hasta un 90% financiamiento. Conoce más en internacional.cl.